Aunque el senador les había dicho a los romanos que Rómulo se había marchado para nunca volver, no eligieron otro rey de inmediato. Temían que su primer gobernante fuera a volver, por lo que dejaron que gobernara el Senado por un tiempo. Conforme pasaba el tiempo sin noticias del desaparecido rey, poco a poco fueron estando seguros de que no volvería ya, y finalmente eligieron a un nuevo gobernante. Se trataba de Numa Pompilio, un sabino sabio, justo, amable y muy bueno. El nuevo rey de Roma era un hombre piadoso y construyó muchos templos para adorar a los dioses. Uno de ellos, redondo y apartado, estaba al servicio de Vesta, la diosa del hogar, cuyo fuego era custodiado día y noche por las vírgenes vestales. Numa también construyó un templo cuadrado en honor al dios de dos caras, Jano, el patrón de los comienzos, y por eso el primer mes del año fue llamado Januarius, es decir, mes de Jano. El templo de Jano fue construido en forma de entrada y el rey ordenó que las puertas habían de permanecer abiertas en tiempos de guerra, para que la gente pudiera ir libremente a rezar, y cerradas solo en tiempos de paz, cuando no había necesidad de la ayuda del dios. El segundo rey de Roma era tan sabio que mucha gente se creía que estaba aconsejado por una ninfa, concretamente una náyade llamada Egeria. Decían que vivía en una fuente cerca de Roma, en un hermoso lugar que al rey le gustaba visitar, y cada vez que iba allí para pensar en paz, creían que era para consultar a Egeria. Numa Pompilio no era nada ambicioso y no tenía deseos de ser rey. Por tanto, había aceptado el puesto bajo la condición de que la gente le obedeciera y tratara de ser buena. Como todo el mundo sabe, los romanos eran un pueblo guerrero y hasta entonces siempre habían estado en guerra con unos vecinos u otros. Pero el nuevo rey les hizo mantener la paz y cerró las puertas del templo de Jano. Entonces enseñó a los romanos a arar los campos y les mandó que sembraran y cosecharan grano y les mostró que la labranza era una ocupación mucho mejor y provechosa que la guerra. La gente era muy supersticiosa y pensaba que las estrellas, el tiempo, el vuelo de los pájaros y las acciones de ciertos animales eran señas de lo que había de ocurrir si se era capaz de entenderlas correctamente. Por tanto, Numa dijo que debía haber dos grupos de sacerdotes cuya misión era transmitir los deseos de los dioses de forma que el pueblo pudiera entenderlo. En primer lugar estaban los pontífices, sacerdotes que tenían a cargo todo culto público y decían a la gente qué días eran propicios y cuáles no. La otra compañía de sacerdotes eran los augures. Observaban los cambios en el tiempo, el vuelo de las aves y el comportamiento de los gansos que vivían en el templo. Observando todo esto cuidadosamente, pensaban que podían predecir el futuro y la gente a menudo les preguntaba por el significado de ciertas señales como la repentina aparición de algún pájaro o animal a la derecha o a la izquierda cuando iban a emprender un viaje. Por supuesto, todo esto eran sandeces y aún así todavía hay gente que cree en este tipo de cosas. Los romanos creían en este tipo de señales y los augures supuestamente sabían todo sobre ellas y se las explicaban al pueblo. Además de los pontífices y augures, había otra clase menos importante de sacerdotes, los arúspices, que predecían el futuro por medio de sacrificios. En aquellos días los romanos solían ofrecer toros, cabras, ovejas y otros animales en los altares de los dioses. Era el trabajo de estos sacerdotes matar los animales, abrirlos, quemar ciertas partes y examinar cuidadosamente las vísceras de las víctimas. Los arúspices creían que podían ver señales en los cuerpos de los animales que habían sacrificado y que estas señales les daban información muy importante. Por supuesto, todo esto eran patrañas, pero los romanos entonces creían que los sacerdotes podían averiguar de esta forma muchas cosas sobre el futuro. Por mucho tiempo, el pueblo romano tuvo la costumbre de enterrar a sus muertos, pero poco a poco fueron cambiando a quemar los cuerpos y guardar las cenizas en pequeñas urnas. Sin embargo, cuando Numa Pompilio murió, la gente puso su cuerpo en un sarcófago de piedra. Muchos años después, según los romanos, un granjero, mientras araba, se topó con la tumba. La abrió y en el sarcófago encontró, además de los huesos del rey, unos cuantos libros viejos. En ellos estaban escritas las leyes que Numa Pompilio había dado a su pueblo y una relación de las ceremonias religiosas de su tiempo. El granjero, por desgracia, era un hombre ignorante. Se imaginó que tales libros, viejos y mohosos, carecían de valor, así que los quemó. Al hacer eso, destruyó un tesoro de gran importancia
pues si hubiera conservado esos antiguos libros, sabríamos mucho más sobre los primeros romanos. Como Numa era un rey tan bueno y sabio, la gente sintió mucha pena al perderlo, y se decía que incluso la Naya de Egeria lloró su muerte. Las madres romanas solían decir a sus hijos que esta ninfa lloraba tanto que los dioses, por piedad, la transformaron en una fuente que todavía tiene su nombre. Numa Pompilio no tenía hijos que ocuparan su lugar en el trono, por lo que los senadores eligieron a Tulo Hostilio, un patricio, como el tercer rey de Roma. Al contrario que el rey anterior, el nuevo gobernante era soberbio y beligerante, y como disfrutaba la batalla, los romanos no tardaron en ser llamados a las armas. En primer lugar, Tulo peleó con sus vecinos de Alba, la ciudad donde Amulio y Numitor habían reinado. Ninguno de los dos pueblos estaba dispuesto a claudicar ante el otro, pero tampoco querían ser ellos los que comenzaran el derramamiento de sangre, pues veían que sus fuerzas estaban empatadas y que la lucha solo acabaría con sus muertes. Como no podían esperar eternamente, los dos bandos finalmente decidieron concluir la disputa mediante un combate de 3 guerreros cada uno. Los albanos eligieron como sus campeones a 3 hermanos, los Curiacios, todos conocidos por su fuerza, su coraje y su gran habilidad en el manejo de las armas. Los romanos eligieron también cuidadosamente a 3 hermanos de la familia de los Horacios. Durante los días pacíficos con Numa Pompilio, mucho antes de que hubiera perspectivas de guerra, los romanos y los albanos se habían visitado a menudo y los Horacios y los Curiacios eran amigos. De hecho, las dos familias eran tan cercanas que uno de los Curiacios se iba a casar con Camila, la hermana de los Horacios. A pesar de esta antigua amistad, las dos familias habrían considerado una vergüenza no luchar si habían sido elegidos como campeones, y a pesar de las lágrimas y ruegos de Camila, los 6 jóvenes se prepararon para el cercano duelo. La pobre Camila había perdido la esperanza, pues o sus hermanos mataban a su prometido o él los mataría a ellos. Sin importar el desenlace de la batalla, había de traerle una gran pena y pérdida, pues amaba tanto a sus hermanos como a su prometido, y trató una y otra vez de hacerles desistir de luchar los unos contra los otros. Los romanos y los albanos se habían reunido todos para presenciar la batalla entre sus campeones y aguardaban ávidamente la pelea que había de decidir su destino. Habían acordado que la nación que ganara gobernara sobre la que fuera derrotada en la lucha que estaba a punto de comenzar. Animados a darlo todo por el sentimiento de que tanto dependía de su valor, los Horacios y los Curiacios se encontraron. Los romanos y los albanos, colocados a uno y otro lado, observaban el encuentro con el corazón encogido y ensordecedor silencio. Los 6 jóvenes eran igualmente valientes y bien entrenados, pero no pasó mucho tiempo cuando 2 de los Horacios habían caído ya para no volver a levantarse. Solo quedaba uno de los campeones romanos para defender su causa, pero estaba intacto, mientras que sus 3 contrincantes habían recibido varias heridas. Aún así, los Curiacios aún podían pelear y los 3 centraron su atención en el último Horacio. Esperaban despacharlo rápido para asegurar la victoria de Alba antes de que perdieran demasiada sangre y se debilitaran en medio de la pelea. El campeón romano sabía que no sería capaz de mantener a raya a estos 3 enemigos y se dio cuenta de lo ansiosos que estaban por terminar la batalla cuanto antes. Para evitarlo, decidió separarlos, si podía, para enfrentarse a ellos uno a uno. Por tanto, les hizo creer que huía y los Curiacios lo persiguieron según sus fuerzas mientras se burlaban de su cobardía y le decían que se atreviera a luchar. Los 3 jóvenes heridos corrían tan rápido como podían y llegó el momento en que estaban alejados unos de otros, pues aquel cuyas heridas eran más superficiales había dejado a los otros 2 atrás. El Horacio se volvió, vio que sus enemigos estaban ahora bien apartados unos de otros y se lanzó contra ellos para atacarlos. Tuvo lugar un breve y violento combate en el que cayó el primer Curiacio justo cuando uno de sus hermanos acudía a ayudarlo. Matar al segundo, debilitado como estaba por la pérdida de sangre y por el esfuerzo de tanto correr, fue cuestión de un momento. El segundo Curiacio cayó por la espada de su rival justo cuando el último de los hermanos albanos lo alcanzaba. Con el coraje que da la desesperación, este Curiacio trató de atacar al Horacio, pero también cayó, dejando la victoria al romano, el único superviviente entre los 6 valientes guerreros que habían comenzado el combate. Los romanos habían visto caer a 2 de sus campeones
y que el tercero emprendía lo que parecía una vergonzosa huida, y creyeron que habían perdido su honor y su libertad. Cómo se alegraron cuando vieron volverse al Horacio y matar a los enemigos uno a uno para acabar victorioso en el campo de batalla. Mientras los romanos jaleaban a su héroe, el rey albano se acercó y dijo públicamente que él y su pueblo obedecerían a Roma. Mientras los albanos enterraban a sus muertos y lamentaban la pérdida de su libertad, los romanos llevaron a su joven campeón de vuelta a la ciudad con celebración y alegría. Regaron de alabanzas y halagos al joven que como señal de victoria se había puesto el manto bordado de uno de sus adversarios. Todos lo recibieron llenos de gozo mientras entraba en la ciudad, todos menos su hermana Camila. Cuando vio el manto que ella misma había tejido y bordado para su amado, rompió a llorar. En su congoja no fue capaz de callarse y echó en cara a su hermano que matara a su prometido. Horacio, enfadado por ser criticado de esa forma, le ordenó a Camila que se secara las lágrimas y le dijo que no era digna de ser romana, pues recibía el triunfo de su ciudad con llanto. Ella seguía llorando tras aquel duro reproche, por lo que Horacio alzó el brazo y le dio una mortal estocada con la misma espada con la que había acabado con su amado. El contemplar aquel desalmado asesinato encolerizó tanto a los romanos que querían sentenciar al joven a muerte, a pesar del servicio que acababa de hacer a su país. Pero su anciano padre les imploró que le perdonaran la vida. Dijo que ya había perdido 2 hijos en el campo de batalla, donde habían dado su vida por Roma, que también acababa de perder a su querida hija Camila, y que le dejaran al último hijo aunque fuera solo por lo avanzado de su propia edad. Cuando Tulo Hostilio oyó aquel lastimero ruego, prometió perdonar al joven Horacio con la condición de que llevara al ejército romano a Alba para destruir las murallas de aquella antigua ciudad, tal y como había sido acordado. Entonces los albanos fueron llevados a Roma y se asentaron al pie del Monte Celio, una de las 7 colinas de la ciudad. Mediante otras conquistas, Tulo aumentó el número de su gente aún más, pero como las calles aún no estaban pavimentadas y no había sistemas de drenaje, la ciudad no tardó en ser bastante insalubre. Estalló una peste que hizo enfermar y morir a muchos, entre ellos el pobre Tulo Hostilio.